Las famosas 5 solas de la Reforma Protestante son 5 principios fundamentales que resumen la teología reformada y marcaron una ruptura con varias enseñanzas de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Cada una comienza con la palabra latina, sola, que significa solo o solamente, y juntas forman una base doctrinal que aún hoy guía a muchas iglesias evangélicas y reformadas. Solo la Escritura, la Biblia, es la única autoridad suprema en materia de fe y práctica. Solo por la fe, la justificación del pecador ante Dios es solo por la fe, no por obras. Solo por gracia, la salvación es un regalo inmerecido de Dios, no algo que se pueda ganar. Solo Cristo, Jesús, es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro camino. Solo a Dios la gloria, toda la vida y salvación deben glorificar únicamente a Dios. Estas frases no fueron formuladas como un conjunto oficial en la época de Lutero, pero sí reflejan el corazón de su protesta y fueron desarrollándose más adelante como pilares de la fe reformada. En el siglo XVI, la Iglesia Católica enseñaba que la autoridad espiritual provenía tanto de la Biblia como de la tradición eclesiástica, concilios, decretos papales, etc. Esto permitía prácticas como la venta de indulgencias, que no tenían base bíblica. Martín Lutero, al estudiar la Biblia, se dio cuenta de que muchas doctrinas estaban distorsionadas. La Iglesia había puesto su autoridad por encima de la palabra. Solo la Escritura afirma que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad para la fe y la vida cristiana. Norma de fe y de conducta. Hermanos, creo que ninguno de nosotros tenemos problemas en reconocer la autoridad de las Escrituras. Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos marcados versículos bíblicos sobre la autoridad de la Biblia. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 5, 17-18, Él afirma: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abolirlos sino a cumplirlos. Aquí, Jesús deja claro que la ley sigue siendo importante y que su papel es completar su propósito. Lo importante de la Reforma en el siglo XVI y lo importante hoy para nosotros en este siglo XXI, es evaluar toda enseñanza, tradición o experiencia a la luz de la Escritura. Esto no significa que la tradición y la razón no tengan valor, sino que deben estar bajo la luz de las Escrituras. En el siglo XVI, el sacerdocio, estaban por encima de las Escrituras y que no tenían fundamento bíblico y contradecían las Escrituras. La venta de indulgencias, la idea de que se podía comprar el perdón de los pecados o reducir el tiempo de un alma en el purgatorio. La veneración de reliquias y santos, que en ocasiones parecía rozar la idolatría y desviaba el foco del único mediador, Jesucristo. La autoridad suprema del Papa, considerado infalible en asuntos de doctrina. Hoy en pleno siglo XXI, seguimos teniendo engañadores que tuercen las Escrituras para beneficios económicos personales, seguimos teniendo engañadores que juegan con la fe de las personas, para tener control y poder en las iglesias, seguimos teniendo engañadores, que pretenden tener toda la verdad o la última palabra en cuestiones de fe. La última revelación. Realmente darnos cuenta de qué cosas hacen en las iglesias evangélicas. ¿Cómo quieren estafar a la gente? ¿Cómo quieren obtener el poder poder sobre las personas? ¿Cómo hacen todo este tipo de cosas en el nombre de Dios? Y que traen nueva revelación, y que traen nueva palabra, y que traen no sé qué. Y al final lo que vemos, así como en el siglo XVI, en el siglo XXI, seguimos viendo pensamientos de hombres por encima de la palabra de Dios. Pensamientos de hombres en este siglo XXI que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese fue uno de los puntos de la Reforma en el siglo XVI. Porque los hombres estaban poniendo sus pensamientos y sus ideas por encima de la palabra de Dios. Y por eso muchos hombres y mujeres empezaron a estar en contra de esto, hermanos. Así es que, pensando en esto, les voy a invitar que vayamos ahí al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17.
y vamos a leer los versículos del 10 al 12. Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12. Esta es parte de la narración bíblica, hermanos, del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, recorriendo las diferentes ciudades, recorriendo los diferentes lugares, predicando el evangelio, predicándole a los judíos, predicándole a los gentiles. Y encontramos aquí, y es interesante en este tema, hermanos, que estamos meditando acerca de solo la escritura, solo la palabra de Dios. Porque Pablo ya había pasado por algunos problemas en la ciudad de Tesalónica, y como hemos visto y como conocemos, en varias de estas ciudades, literalmente el apóstol lo apedrearon, lo golpearon, en una casi lo dejan muerto, y podía salir de esa ciudad y seguía a la siguiente ciudad. Y vemos ahora que Pablo llega a esta ciudad de Berea. Vamos a leer este capítulo 17, versículo, vamos hasta el 15 para terminar de ver cómo Pablo sale de aquí, de esta ciudad de Berea. Dice, me van siguiendo con su vista, hermanos. Dice la palabra de Dios: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que estaban ahí encargados de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Encontramos este pasaje de la Biblia, hermanos. El apóstol Pablo venía de una situación muy difícil, en la ciudad de Tesalónica, donde se armó un alboroto, donde lo golpearon, donde literalmente los corretearon y salieron huyendo literalmente. Y Pablo dice lo que acabamos de leer, que llega a esta ciudad de Berea. Pero hay algo interesante, hermanos, y este es el punto. Hay algo interesante con los habitantes, con los judíos en Berea, porque dice que los judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recordemos que el método de evangelismo del apóstol en aquel tiempo era llegar a cada ciudad, pero primeramente llegaba a evangelizar en las sinagogas de los judíos. Primero, como dice el Señor Jesús, ¿verdad? Primero iba a las ovejas de la casa perdida de Israel. Y Pablo utilizó ese método. Pablo utilizó el mismo método. Primero iba a las sinagogas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y les iba a compartir el evangelio. En Tesalónica dice que se armó un relajo en las sinagogas, y una persecución, y golpes, y tumultos. Pero aquí en Berea, nos dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y cuando vemos esta palabra de nobles, sí, ciertamente habla de que tenían una condición social diferente. Pero sobre todo Lucas escribiendo, habla de que esos judíos de Berea eran más nobles en ese sentido espiritual. Y yo creo que muchos conocemos, porque a muchos hemos dicho de otros hermanos o de otras personas, ese hermano es muy noble. Y no que sea de la alcurnia, no que sea de la high society, ¿verdad? Sino que sabemos que hay hermanos que son muy nobles de corazón, hermanas que son muy nobles de corazón.
Más que nada a eso se refiere el escritor del libro de los Hechos, a que los judíos de Berea eran nobles de corazón, muy diferentes a los de Tesalónica, porque con los de Tesalónica hubo un relajo tremendo, pero sin embargo, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, nos dice que los de Berea tenían una mente más noble, estaban con una mentalidad más abierta de escuchar lo que el apóstol Pablo traía. ¿Y qué es lo que traía el apóstol Pablo? El mensaje del Evangelio. Y dice que los de los de Berea, que escucharon y estuvieron escuchando cada vez que el apóstol compartía con ellos. ¿Por qué? Porque dice que estos de Berea lo recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué? Porque eran de corazones nobles, de mente abierta para escuchar al mensajero que traía la palabra de Dios. Y dice que lo escucharon con toda solicitud. Lo escucharon sin prejuicios, lo escucharon sin intereses propios, sino que lo escucharon con corazones buenos y rectos, sinceros. Sinceramente escuchaban lo que el apóstol les llevaba. Tuvieron esa nobleza para poner oído, para poner atención a lo que el mensajero les estaba hablando. Y tuvieron un corazón noble, que dice la Escritura, que recibieron aquella instrucción, aquella enseñanza con toda solicitud. Y no solamente eso, porque pensamos entonces que los judíos de Tesalónica estaban completamente a la defensiva. En Tesalónica estaban cegados, no se arrepintieron y no aceptaron el mensaje del Evangelio. Al contrario, golpearon al apóstol, lo corretearon y lo sacaron literalmente. Pero sin embargo, en Berea nos dice que estaban con una mentalidad noble, abierta, con solicitud para recibir la palabra, para recibir lo que estaban escuchando. Dos situaciones completamente diferentes. Ahora la pregunta para nosotros, hermanos, en este siglo XXI, hoy en esta mañana, para nosotros es: ¿cómo estamos escuchando? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios en este tiempo? ¿Cómo la escuchamos? Y ya a través de la palabra vimos que los de Tesalónica estaban negados, enojados, y tanto así que golpearon al apóstol y lo persiguieron. Pero en Berea, los de Berea tenían un corazón noble. Los de Berea recibieron con solicitud la enseñanza. Y para nosotros en este tiempo es preguntarnos a nosotros mismos, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente al recibir la palabra de Dios? ¿Estamos como los de Tesalónica? Porque aunque no lo crean, hermanos, de repente, al menos yo como pastor, he encontrado hermanos, hermanas, que están como los de Tesalónica, hermanos, que les molestan y que de repente se enojan y que de repente me dicen: no, pastor, es que usted hizo la predicación para mí y me dijo esto y me dijo esto. Y no solamente eso, no fue ese domingo, fue otro domingo, fue otro domingo. Y todavía el otro domingo usted agarró y me lamentó de nuevo. Y están con corazones como los de Tesalónica. Y de repente están con corazones como los de Tesalónica, cuando dicen: ese tema, ya me lo sé. Ese versículo, lo han predicado 10 veces. Y al final terminamos con corazones como los de Tesalónica. Corazones y mentes, hermanos. Porque inmediatamente nos cerramos. Nos cerramos a lo que Dios nos quiere hablar a través del mensaje. Y cerramos nuestra mente y cerramos nuestro corazón. Y no dejamos que la palabra de Dios
trabaje en nosotros. Y de repente nos ponemos como los de Berea. El pastor de seguro ya anda ahí de metiche. El pastor de seguro ya le fueron a platicar que yo hice. No, hermanos, no es así. El asunto con los de Tesalónica, cerraron sus mentes, cerraron sus corazones y no se arrepintieron del mensaje. Porque el mensaje era para las ovejas de la casa perdida de Israel. El mensaje era para ellos y ellos lo rechazaron. Pero sin embargo vemos la actitud de los de Berea, dispuestos, con una mentalidad noble, abierta, con solicitud para escuchar. Y qué importante, hermanos, jóvenes, qué importante es que cuando vengamos a la iglesia, hermanos, o vengamos a las reuniones, o vengamos a los diferentes reuniones que tenemos de varones, mujeres, matrimonios, a los jóvenes, que vengamos, hermanos, con corazones dispuestos a escuchar, dispuestos, hermanos, jóvenes, a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que nuestras mentes y nuestros corazones sean como aquellos judíos en Berea, que estaban solícitos de escuchar, solícitos de aprender, y que tuvieron esos corazones nobles para escuchar lo que el mensajero de Dios tenía. Entonces, qué importante, porque los judíos que escucharon las enseñanzas de Pablo, nos dice, después no solamente las escucharon, sino que nos dice el libro de los Hechos, que la escucharon y que después, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y de verdad, hermanos, que qué importante es. Qué importante es que nosotros, no solamente el pastor, no solamente los hermanos de la junta oficial, no solamente los maestros, no solamente los líderes, qué importante es que toda la iglesia de Jesucristo, hermanos, escudriñe la palabra de Dios. Y hablamos por escudriñar, que qué importante es que cada cristiano lea su Biblia. Cada cristiano tome un tiempo para leer las Escrituras, hermanos. Porque al aprender la palabra de Dios, al tener un poquito de entendimiento, hermanos, no vamos a caer en cualquier viento de doctrina. No vamos a caer en manos de los engañadores. No vamos a estar en la oscuridad espiritual como allá en el siglo XVI, donde pagaban por las indulgencias, donde la última palabra de aquel hombre era la máxima autoridad y se hacía porque se hacía, o si no te ibas a ir al infierno. Sino que en aquel tiempo a esos hombres y mujeres Dios iluminó sus mentes, sus corazones. Dios les dio el valor, hermanos, para poder levantarse y con la palabra de Dios en las manos darse cuenta que aquello que estaban haciendo las autoridades no era lo correcto, porque lo correcto estaba en la palabra de Dios en el siglo XVI, hermanos. En nuestro tiempo sigue siendo lo mismo, hermanos. Cualquier enseñanza que escuchemos, que veamos en nuestros móviles, ahora que tenemos la facilidad de ver predicaciones de todo el mundo y de miles de pastores y maestros, qué importante, hermanos, es que lo hagamos con la luz de la palabra de Dios. Porque aún todos esos engañadores que vemos en internet, todos esos engañadores que vemos ahí en esas mega iglesias, porque de repente todavía de que vemos descaradamente que están timando a los congregantes y luego pasan la escena a la congregación
lleno, hermanos. El doble, el triple de las personas que están aquí. Y lleno, hermanos. Y todas esas personas engañadas. Y aun cuando lo que están haciendo va totalmente en contra de lo que dice la Escritura. Y aún así la gente sacando su dinero ahí, tirándose, cosas por el estilo. En contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante, y el ejemplo de estos hermanos ahí en Berea, que no solamente escucharon y recibieron la palabra de Dios, sino que aún después iban y escudriñaban la Escritura, escudriñaban la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que el pueblo de Dios, que toda la iglesia de Jesucristo esté, hermanos, instruidos en la palabra de Dios. No es que bueno fuera, ¿verdad? Pero no es que todos sean teólogos y que toda la congregación tenga que estar allá en el seminario. No, hermanos, no es necesario eso. Para eso Dios llama específicamente. Pero sí es importante que toda la iglesia de Jesucristo pueda nutrirse con la palabra de Dios, para que cuando vengan esos vientos de doctrina, cuando veamos esas cosas tan interesantes en la Biblia, ¡oh, mira, no hay 100 pastor levanta muertos! No hay como el nazareno de Manuel que pobres se cae de la porción. No, hermanos, a través de la palabra de Dios nos damos cuenta de los falsos maestros, de los engañadores. Porque sí, es muy bonito, ¿verdad? Ver una congregación llena y de repente aquí gente tirada por aquí, gente por allá y unos hablando por allá y ¡oh, ahí está el Espíritu de Dios! Pero la realidad es que la mayoría de esas situaciones son engaños, hermanos. Pero si usted no pone todo eso bajo la luz de la palabra, vamos a seguir siendo engañados. Y miles van a ser engañados. Y cientos van a ser engañados. Y sucede, hermanos, porque lo vemos en nuestros teléfonos, lo vemos en nuestras tablets, y vemos a todas esas multitudes ahí, hermanos, y llenas las iglesias. Y aunque están siendo timados, aunque están siendo robados, llenos esos lugares, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, la gente tiene comezón de oír. Por eso, en el siglo XVI, hermanos, inician estos intentos de la reforma. Porque no solamente fue Martín Lutero el que inició la reforma. La historia nos muestra que hubo en diferentes países, en diferentes lugares, muchos hermanos y hermanas que ya estaban en contra de esto, hermanos. Así como hoy nosotros podemos ver a tantos engañadores a través de los medios de comunicación y decimos, pues es que eso realmente es un engaño, es un timo. Pero cuando la gente en las congregaciones no pone todo eso a la luz de la palabra, hermanos, son engañados. Así es que ahí, en esta ciudad de Berea, nos dice también que cuando escudriñaban la palabra, cuando escudriñaban lo que se les enseñaba, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, creyeron muchos judíos, a diferencia de los judíos de Tesalónica que se levantaron en contra del apóstol. Pero aquí en Berea tuvieron ese corazón dispuesto, esa mente dispuesta, estudiaron lo que se les decía y el resultado que es que creyeron muchos judíos en ese lugar. Creyeron muchos judíos, y no solamente los judíos cuando iba y se les predicaba en las sinagogas, sino que también nos dice, y mujeres griegas de distinción, y no muy pocos hombres. O sea, quiere decir que también bastantes hombres creyeron al mensaje del Evangelio. Creyeron tanto mujeres que no eran judías, hombres que no eran judíos, también creyeron bastantes en ese lugar. ¿Por qué? Porque esas personas tenían una disposición diferente al escuchar el mensaje, al escuchar al apóstol Pablo llevando el mensaje del Evangelio. Y qué bendición, hermanos, qué bendición
que la doctrina bíblica, hermanos, la doctrina bíblica, y lo comentábamos el miércoles del círculo de lectura, que la doctrina bíblica, hermanos, no choca. La verdadera enseñanza bíblica no choca. Lo mismo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, los principios bíblicos del libro de Génesis son los mismos principios que encontramos a lo largo y ancho de la Escritura, hermanos. Hasta el libro de Apocalipsis es el mismo principio bíblico. La doctrina no se contradice. La doctrina bíblica no se contradice de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un mismo autor. Diferentes escritores, pero una sola inspiración. Un solo autor del mensaje. Y aquí está, hermanos. De principio a fin, a lo largo y a lo ancho, es el mismo mensaje y no se contradice. Porque de repente encontramos enseñanzas ahí medio raras que, bueno, pues sí, las dice en un versículo, pero pues no la dice ni el Antiguo Testamento, no la dicen ni los profetas, no la dicen ni las cartas. Entonces como que vamos a estudiarlo bien, hermanos. Pero cuando los principios bíblicos coinciden de principio a fin en cualquier parte de la Escritura, hermanos, es ahí donde podemos darnos cuenta, hermanos, que la doctrina es bíblica. Porque ya hemos visto los engañadores, no toda la doctrina es bíblica. No todo el que se para delante de un púlpito y predica, a veces no todo, hermanos. No todo es bíblico lo que enseña. Por eso para mí una de mis principales tareas en lo personal como pastor, hermanos, es enseñarles. No es darles todo digerido ya, o no llenarlos con un concepto y hablar de un concepto y llevarme los 45 minutos de todo un concepto y al final ni leyeron la palabra de Dios ni meditaron en los versículos bíblicos. Y bueno, hay ocasiones que se hace, ¿verdad? Pero para mí, mi interés para con todos ustedes, hermanos, hermanas, jóvenes, es que ustedes puedan meditar en la palabra de Dios. Es que ustedes mismos puedan escudriñar la palabra de Dios. Y que de esa manera puedan entender mejor la palabra de Dios. Porque para mí como pastor es importante que ustedes encarnen la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones. Porque de esa manera todos crecemos, hermanos. Todos crecemos como iglesia. Todos crecemos como congregación. Por eso para mí los círculos de lectura de los miércoles, hermanos, para mí es una bendición escucharlos. Escuchar cómo reflexionan de los pasajes bíblicos que leemos en el círculo de lectura. Escuchar lo que Dios les está hablando a ustedes, hermanos. Porque no solamente es de aquí para allá, sino los miércoles es de allá para acá. Y a mí me da ese gozo, hermanos, de escuchar diferentes formas de ver la Escritura, diferentes formas de cómo ven las situaciones bíblicas que vamos leyendo. Y digo, Señor, gracias. Gracias porque de esa manera, hermanos, de esa manera nos ejercitamos en la fe también. Porque a veces nos hacemos flojitos y ya nada más el domingo, y pues ¿dónde quedó mi Biblia? Pues quedó acá abajo. Y vamos el domingo a la iglesia. Y luego si el pastor no pone ningún versículo bíblico, pues así como me traje la Biblia a la iglesia, así la regreso y la vuelvo a ensartar ahí, ya no la vuelvo a ver hasta la próxima semana. Por eso para mí es importantísimo, hermanos, que participen, que lean, hermanos, que ustedes mediten y que la palabra se encarne en ustedes. Y fíjense nada más, esto de la Reforma Protestante fue allá en el siglo XVI y en este siglo XXI siguen sucediendo que la gente no lee la palabra, que la gente sigue siendo engañada. Así es que finalmente, hermanos, nos dice el libro de los Hechos que cuando los judíos de Tesalónica
se enteraron que el apóstol estaba allá en Berea, dice el libro de los Hechos que esos judíos de Tesalónica inmediatamente fueron a Berea. Nos dicen los expertos bíblicos que más o menos de la ciudad de Tesalónica a la ciudad de Berea eran entre 85 y 90 kilómetros. Pues cuando se enteraron, hermanos, fueron allá a Berea para confrontar allá en Berea. Y sí, dice que también nuevamente alborotaron a las personas. Hermanos, vemos este odio envenenado de los judíos. Este odio envenenado de los judíos de Tesalónica que se opusieron a la palabra de Dios. Y lo trágico del caso, hermanos, es que seguramente estos judíos de Tesalónica, seguramente ellos estaban pensando, hermanos, que lo que estaban haciendo era en el nombre de Dios. Y que aquel hombre que iba de ciudad en ciudad llevando el mensaje del evangelio, ellos pensaban, hermanos, que irlo a golpear, que irlo a matar, era porque Dios así lo quería. Y aquellos judíos fueron a perseguirlo a Berea también. Y qué tristeza, hermanos, qué tristeza y qué terrible es cuando muchos de nosotros hacemos cosas pensando que lo hacemos en el nombre de Dios. Qué difícil es esta situación, hermanos. Y qué triste es cuando ponemos el nombre de Dios creyendo que son los mismos pensamientos que tenemos nosotros. Aquellos de Tesalónica iban a perseguir al apóstol y a golpearlo en el nombre de Dios. Ellos así lo creían, hermanos, y lo hacían con toda convicción. Qué difícil que a veces nosotros, como cristianos, en el nombre de Dios, queremos también andar persiguiendo. Pero el apóstol Pablo y los hermanos de Berea nos muestran, hermanos, que más que nuestro pensamiento es que nosotros pongamos la palabra de Dios a la luz de nuestro propio pensamiento, hermanos, a la luz de nuestras propias acciones. Porque a veces nos podemos decir que soy el pastor, pero trato a la gente como el más mundano de la calle. Y no estoy poniendo en mi vida la palabra de Dios como filtro. Y a veces así andamos por la calle, golpeando a diestra y a siniestra en el nombre de Dios. Pero cuando en realidad no me doy cuenta que lo que estoy haciendo no está a la luz de la palabra de Dios o a la guía del Espíritu Santo. Aquellos judíos, como acabamos de leer, lo persiguieron también en Berea. Pero hoy nosotros, hermanos, tenemos la doble bendición de que tenemos la palabra de Dios y poner nuestros propios pensamientos, nuestras propias actitudes delante de la palabra de Dios. Y entonces sí, podernos ver en un espejo. ¿Cómo soy yo, Israel Gómez, delante de la palabra de Dios? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien la forma en que me comporto? Pero con la luz de la palabra de Dios. Y más cuando leemos el Sermón del Monte. Ay, con el Sermón del Monte. Y si me pongo de espejo el Sermón del Monte y lo leo para mí, pues ando falto en algunos de los principios bíblicos. La Reforma, hermanos, allá en el siglo XVI, empezó con eso, hermanos. Poner todas las doctrinas, toda la enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Y hoy nosotros, en este siglo XXI,
es poner nuestras ideas y a lo mejor hasta nuestras propias creencias, hermanos, porque muchos llegamos con muchas creencias medio distorsionadas, pero al ponerlas a la luz de la palabra, hermanos, y ser de corazones nobles, vamos a poder cambiar. Porque la idea, hermanos, no es nada más decir, ay, pues ya me metí una pedrada del pastor, ya no voy a ir a la iglesia. No, no se trata de eso, hermanos. Se trata de cambiar. Se trata de ser mejores. Se trata de que la palabra de Dios encarne nuestras vidas. No nada más de enojarnos y decir, no voy a la iglesia. Ese pastor no más me engancha. Ni al caso, hermanos. Yo no estoy preparando las predicaciones porque, es que va a venir hoy la hermana y le voy a tirar a la hermana. Y el próximo domingo va a venir el hermano y se la voy a tirar al hermano completamente. 45 minutos para que sienta. No, hermanos. No es así. Pero sin embargo, si eso le sucede, es porque está a la luz de la palabra de Dios. Y quiere transformar su vida. Quiere transformar su corazón, hermanos. Por eso es que allá en el siglo XVI surgieron estos reformadores. Y hoy en el siglo XXI tenemos la doble bendición de la palabra y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, hermanos. Y qué bendición el día de hoy, así como nos guiamos a través de la palabra de Dios, es escuchar en el Evangelio de Lucas al Señor Jesucristo y pedir a la iglesia, pedir a los discípulos, haced esto en memoria de mí. Y nosotros, con esa ordenanza, hoy, que es el primer domingo del mes, celebramos este tiempo de Santa Cena. Este tiempo de Santa Cena donde